Bienvenidos a su canal favorito, el lugar donde siempre encontrarán las últimas novedades, los dramas más intensos y por supuesto, las predicciones más acertadas sobre el mundo de las telenovelas que nos roban el corazón. ¿Listos para sumergirnos en un universo lleno de pasión, intriga y romance? Hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a viajar un poco en el tiempo, o mejor dicho, a mirar hacia el futuro. Vamos a hablar de esas series turcas que, según nuestros informantes, nuestros análisis y las tendencias que estamos viendo van a dominar la pantalla en 2025. Sí, lo sé, falta un poco, pero créanme, en el mundo de las series, un año pasa volando, y es mejor estar preparados para lo que se viene. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las predicciones, los análisis y las noticias sobre series turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque las series que les voy a mencionar no son solo rumores, sino proyectos con bases sólidas, con guiones prometedores, elencos de lujo y productoras que saben cómo conquistar al público. Algunas de ellas están en preproducción, otras ya tienen trailers que nos han dejado con la boca abierta, y otras, bueno, digamos que son secretos a voces que nadie quiere confirmar del todo, pero que sabemos que están cocinándose a fuego lento. Empecemos con una serie que, según nuestras fuentes, será una de las grandes apuestas de una de las productoras más importantes de Turquía, conocida por sus dramas históricos de alta calidad y su impecable producción. Se trata de una adaptación de una novela clásica de la literatura turca, un drama histórico ambientado en la época del Imperio Otomano, pero con un enfoque mucho más moderno y fresco. Imagínense palacios opulentos, intrigas palaciegas, amores prohibidos y batallas épicas, todo contado con una estética visual impresionante y una banda sonora que les pondrá la piel de gallina. Lo que hace especial a esta serie es que no se centra solo en los personajes históricos más conocidos, sultanes y valides sultanas, sino que también explora la vida de personajes secundarios, de las mujeres que vivían en el harén, de los soldados que luchaban en las fronteras, de los artesanos que creaban las maravillas que adornaban la corte. Es una visión mucho más completa y humana de un periodo histórico fascinante. Profundizando un poco más, esta serie promete desvelar los entresijos del poder otomano desde perspectivas nunca antes exploradas. Por ejemplo, se dice que veremos el impacto de la diplomacia, no solo a través de las decisiones del sultán, sino también a través de la influencia silenciosa de las mujeres del harén, maestras de la manipulación y la estrategia. Los guionistas han trabajado arduamente para investigar documentos históricos poco conocidos y dar voz a personajes que a menudo han sido relegados a notas al pie de página. Se rumorea que la actriz principal, cuya identidad aún se mantiene en secreto, ha estado tomando clases de historia y protocolo otomano para meterse de lleno en su papel. Además, la serie contará con un equipo de asesores históricos de renombre internacional para garantizar la precisión y la autenticidad de la recreación. El nombre aún no se ha revelado, pero les aseguro que estaremos atentos para darles la primicia en cuanto la tengamos. Sospechamos que el título jugará con conceptos como sombra, imperio o legado. La siguiente serie de la que les quiero hablar es un drama romántico, pero no el típico drama romántico que vemos siempre. Aquí la historia de amor se entrelaza con un thriller psicológico que los mantendrá al borde del asiento. La protagonista es una joven que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia, un pueblo pintoresco pero con una atmósfera opresiva, y se encuentra con un secreto oscuro que involucra a su familia y a un amor del pasado, un hombre que creía haber olvidado pero que sigue latiendo en su corazón. A medida que intenta desentrañar la verdad, se verá envuelta en una red de mentiras, traiciones y peligros que pondrán a prueba su cordura. La serie juega con la ambigüedad y el misterio, donde nada es lo que parece y cada personaje oculta algo. Lo que me entusiasma de esta serie es que tiene un guión muy bien escrito con personajes complejos y situaciones que te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la culpa, el perdón y las segundas oportunidades. Además, la protagonista está interpretada por una actriz joven y talentosa que estoy segura de que se convertirá en una de las grandes estrellas de la televisión turca, una cara fresca y expresiva que transmite la fragilidad y la fortaleza de su personaje. Ya hay algunas fotos filtradas del rodaje y les puedo decir que la ambientación y la fotografía son espectaculares, con paisajes rurales que contrastan con la oscuridad de los secretos que se esconden en el pueblo. La música también juega un papel fundamental.
creando una atmósfera de tensión y suspense que te atrapa desde el primer momento. Esta serie tiene todo para convertirse en un éxito rotundo. El título tentativo es Sombras del pasado, aunque podría cambiar. Se barajan nombres como El silencio del pueblo o Secretos familiares. Ahora, prepárense para una serie que va a romper esquemas y a generar mucha controversia. Se trata de un drama social que aborda temas tabúes y que denuncia la corrupción y la injusticia en la sociedad turca. La historia sigue a un grupo de jóvenes que luchan por sus derechos y que se enfrentan a poderosos enemigos que no dudarán en usar cualquier medio para silenciarlos. Estos jóvenes provienen de diferentes estratos sociales y comparten un ideal común, un futuro más justo e igualitario. La serie explorará temas como la libertad de expresión, la igualdad de género, la discriminación racial y la lucha contra la corrupción política. Lo que me parece valiente de esta serie es que no tiene miedo de mostrar la realidad tal como es, sin filtros ni edulcorantes. Los personajes son imperfectos, complejos y muy humanos, y las situaciones que viven son duras y realistas. Estoy seguro de que esta serie va a generar mucho debate y que va a poner sobre la mesa temas importantes que necesitan ser discutidos. Aún no hay mucha información disponible, pero se sabe que la productora está buscando actores jóvenes y comprometidos con la causa, y que el guión está siendo supervisado por expertos en derechos humanos y justicia social. Se ha revelado que la serie incluirá testimonios reales de personas que han sufrido la injusticia y la opresión, lo que le dará un toque aún más auténtico y conmovedor. La productora está tomando medidas de seguridad extremas para proteger al equipo y garantizar la integridad del proyecto. Esta serie promete ser un antes y un después en la televisión turca. Se rumorea que el título será Resistencia. Otros títulos que se han escuchado son Gritos silenciados o La voz del pueblo. Otra serie que tengo en mi radar es una comedia romántica, pero con un toque diferente. Aquí la historia de amor se desarrolla en el mundo de la moda, con diseñadores, modelos, fotógrafos y todo el glamour que rodea a este universo. La protagonista es una joven diseñadora que sueña con triunfar en el mundo de la moda, pero que se enfrenta a muchos obstáculos, como la competencia despiadada, los egos inflados y los estándares de belleza imposibles. En medio de todo este caos, conocerá a un fotógrafo talentoso y carismático que la ayudará a creer en sí misma y a luchar por sus sueños. La serie explorará la complejidad de las relaciones en un entorno tan superficial y competitivo, pero también mostrará la creatividad, la pasión y el talento que se esconden detrás de las cámaras. Lo que me gusta de esta serie es que tiene un guión inteligente y divertido, con personajes entrañables y situaciones que te hacen reír a carcajadas. Además, la ambientación es espectacular, con desfiles de moda, sesiones de fotos y fiestas exclusivas que te transportan a un mundo de ensueño. Se ha confirmado que la serie contará con la participación de diseñadores de moda y modelos reales, lo que le dará un toque de autenticidad y realismo. Los vestuarios serán impresionantes y marcarán tendencia. Esta serie es perfecta para desconectar de la realidad y para pasar un buen rato. Se comenta que la famosa actriz Beren Saat podría ser la protagonista. Si bien aún no está confirmado, las negociaciones están avanzadas. El título previsto es Estilo propio. Otras opciones que se están considerando son Pasarela de sueños o Entre telas y amores. Y por último, pero no menos importante, les quiero hablar de una serie que combina elementos de ciencia ficción, fantasía y drama histórico. La historia se desarrolla en un futuro distópico donde la humanidad está al borde de la extinción debido a una catástrofe ambiental, provocada por la propia acción del hombre. Un grupo de científicos descubre una forma de viajar en el tiempo y decide enviar a un equipo al pasado para intentar evitar la catástrofe, corrigiendo los errores que llevaron a la destrucción del planeta. Sin embargo, el viaje en el tiempo no es tan sencillo como parece, y el equipo se enfrenta a muchos peligros y desafíos, tanto en el pasado como en el presente. La serie explorará las consecuencias éticas y morales del viaje en el tiempo, así como la responsabilidad de la humanidad en la preservación del planeta. Lo que me atrae de esta serie es que tiene una premisa original y ambiciosa, con un guión que explora temas como el cambio climático, la responsabilidad humana y el poder del tiempo. Además, la producción es impresionante, con efectos especiales de última generación y una ambientación que te transporta a un mundo futurista y desolador, pero también a diferentes épocas históricas. Se ha confirmado que la serie se rodará en diferentes localizaciones del mundo, incluyendo paisajes áridos, ciudades devastadas y selvas exuberantes.
Esta serie es para aquellos que buscan algo diferente y que quieren reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Aunque es un proyecto arriesgado, creo que tiene el potencial de convertirse en un fenómeno global. Esta serie tiene el nombre provisional de Cronos. Otros títulos que suenan son El legado del tiempo o El último viaje. Estas son solo algunas de las series que, según mis predicciones, van a dominar la televisión turca en 2025. Por supuesto, esto es solo una pequeña muestra de todo lo que se está preparando, y estoy seguro de que habrá muchas sorpresas y nuevos proyectos que nos dejarán con la boca abierta. El panorama de las series turcas está en constante evolución, y cada año surgen nuevas propuestas que buscan innovar y sorprender al público. Así que ya lo saben, manténganse atentos a nuestro canal, porque aquí les traeremos todas las novedades, los trailers, las entrevistas y los análisis de estas y muchas otras series turcas que prometen conquistarnos en los próximos años. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones, donde profundizaremos en el casting de cada serie, las primeras imágenes del rodaje y las reacciones del público en redes sociales. Y eso es todo por hoy, mis queridos seriéfilos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al futuro de las series turcas. He tratado de darles una visión lo más completa y detallada posible de lo que nos espera en 2025. Recapitulando, hemos hablado de 5 series que podrían ser un boom en 2025, un drama histórico otomano con una visión moderna, un thriller romántico lleno de secretos, un drama social que denuncia la injusticia, una comedia romántica en el mundo de la moda, y una serie de ciencia ficción que explora el futuro de la humanidad. Menudo panorama. Tenemos para todos los gustos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Qué otros proyectos creen que podrían ser un éxito en 2025? ¿Qué actores y actrices les gustaría ver en estas series? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.